vamos a dar la introducción a la unidad número 5, en donde vamos a ver el análisis matricial. Con este análisis podemos resolver cualquier estructura, independiente de cuántas fuerzas o grados de libertad o desplazamientos tenga, y también su condición de ser estáticamente determinada o no. Entonces vamos a ver algunos conceptos previos fundamentales que necesitamos para el método. Lo primero que vamos a definir o a recordar, porque ya lo hicimos en la primera unidad, son los tipos de estructuras. Lo necesitamos ya que depende del tipo de estructura, el análisis matricial pues se va a extender un poco. Para este curso vamos a iniciar, porque se podría iniciar con un elemento mucho más simple como son las barras, pero vamos a iniciarlo con cerchas. Recordemos que la cercha es un elemento, es una estructura conformada por elementos lineales que están sometidos solamente al efecto de fuerzas axiales, siempre y cuando cumplan la condición de cercha, 3 condiciones: tener uniones articuladas, que sus elementos formen triángulos y que las cargas externas sean nodales. Cuando esas 3 condiciones se cumplen, entonces hablamos de que cualquier elemento de una cercha va a estar sometido solamente al efecto de una fuerza axial, y ya sabemos que la fuerza axial es una fuerza que es paralela al eje del elemento. Al tratarse de fuerza axial, pues ya habíamos visto que la deformación interna pues es axial. Sin embargo, para el caso del análisis matricial, se analiza la estructura completamente y buscamos como primera incógnita, igual que como pendiente de formación, calcular las deformaciones. Calculando las deformaciones, pasaríamos entonces a calcular las fuerzas internas, reacciones, esfuerzos, los demás efectos que queramos determinar. Esa entonces es la condición de la cercha. Entonces tenemos solamente una fuerza axial. Si tenemos una fuerza axial y la deformación interna que se va a obtener es solo axial, pues para ese elemento solamente interesa área, módulo de elasticidad y la longitud del elemento. Muy bien, el segundo grupo de estructuras que vamos a ver en este curso vamos a diferenciar este elemento respecto al de vigas como una vigueta. Una vigueta es una viga, pero con ciertas restricciones. Una vigueta va a ser un elemento lineal que solo va a estar sometido a cargas perpendiculares al elemento. Pueden ser cargas uniformemente distribuidas, pueden ser cargas puntuales. Entonces esa es la primera condición, o sea, solo cargas perpendiculares al elemento, no hay carga axial. La vigueta
hace parte de las estructuras como elementos que conforman un sistema de entrepiso, por ejemplo, que apoyan una losa. Puede ser una losa maciza, una losa aligerada o simplemente una vigueta tipo dintel. Solamente resiste cargas y se diseña para resistir solamente cargas verticales. No habrá ninguna fuerza axial sobre el elemento. La otra condición importante es que cuando definamos los nudos del elemento, se tiene que cumplir que todos los nudos tienen apoyos. Entonces, vamos a colocar aquí las dos condiciones. Cargas perpendiculares al elemento y todos los nudos están apoyados. Estas condiciones son importantes a la hora de aplicar el método matricial, por eso lo establezco de esa manera. Cuando se cumpla esa condición y analizo un elemento de la vigueta, entonces, digamos que este es el elemento 1, 2. Ese elemento, cuando lo solucionemos, esto lo vimos con pendiente de formación, las únicas fuerzas internas que vamos a encontrar son un par de momentos en sus extremos. Dejémoslo al otro lado. Par de momentos en sus extremos y vamos a tener cortantes. No habrá fuerza axial porque pues no le estoy colocando ninguna fuerza axial, entonces va a ser una fuerza que va a ser igual a 0. Esa es la condición de vigueta. El tercer grupo de estructuras que vamos a estudiar para el alcance de este curso van a ser las vigas y pórticos. Muy bien. Entonces, denme un momento, pienso algo. No sé si dejar vigas aparte de pórticos. Ok, dejémoslo así, vigas y pórticos. Y cuando vea esta condición, pues vamos a ver una particularidad que podrían tener las vigas. En el caso de las vigas y pórticos, la condición para el pórtico, que es el elemento pues más completo para el alcance del curso, porque estamos viendo elementos planos, los más completos serían los que estén en 3 dimensiones. Tenemos la condición que las cargas externas pueden ser tanto verticales como laterales. No necesariamente todos los nudos están apoyados. Para el caso de la vigueta, digamos que este sea el nudo 1, el nudo 2 no tiene ningún apoyo, nudo 3 no tiene apoyo, nudo 4 no tiene apoyo. Podría colocarle otra carga lateral aquí, por ejemplo, también P, y ahí se me genera un nudo 5. Y ese nudo pues también tiene libre movimiento. Entonces, a diferencia del caso anterior, como para cuando veamos la viga, es que pues puede ser un elemento
en el que no todos los nudos estén apoyados. Yo podría tener esta viga, inicialmente viéndola como vigueta, cumple la condición de todas las cargas son perpendiculares, pero quiero, por alguna condición, calcular el momento en esta carga, el momento, los efectos, el desplazamiento debajo de la carga P. Entonces, cuando enumero mis nudos, va a ser el nudo 1, 2, el nudo 3 y el nudo 4. Con esa condición, a diferencia del caso de la vigueta, pues ya no se cumple que todos los nudos estén apoyados. El nudo 3 sería un nudo que no está apoyado y tiene la posibilidad de moverse verticalmente. Entonces, con esa condición ya nuestro elemento no es una vigueta, sino que sería una viga. Y vamos a ir simplificando algunas condiciones que se pueden presentar para ese elemento. Entonces, en específico, para el caso de los pórticos, que tenga el elemento 2, 3, por ejemplo, cuando encuentre su solución, cuando aplique el método matricial, el método me tendrá que dar como resultado los momentos en los extremos, los cortantes, y también, como hay fuerza axial, pues me tiene que dar el valor de la fuerza axial. Van a haber 3 fuerzas internas que hay que calcular. Para la vigueta, las fuerzas internas siguen siendo las mismas, para la viga, siguen siendo las mismas. Habrá que calcular, debido a una carga perpendicular en el elemento, habrá que calcular momentos y cortantes. Si vemos en esa viga no le estoy colocando fuerza axial, entonces si no hay fuerza axial, pues no hay fuerza interna axial que calcular. ¿Listo? Simplemente que hay que tener alguna consideración cuando se solucione el método matricial. Importante entonces, para el caso de las cerchas, se calcula una fuerza interna, que es la fuerza axial. Para el caso de la vigueta, son entonces 2 fuerzas internas, momento y cortante. Para el pórtico tendría 3 fuerzas internas, es el elemento más completo, más extenso también. Y para la viga se calculan también 2 fuerzas internas, igual que la vigueta, pero tiene una diferencia. Muy bien. Estos son los tipos de estructuras que vamos a analizar en esta unidad. Viendo esos tipos de estructuras y viendo las fuerzas internas que vamos a calcular en cada una de ellas, vamos ahora a ver lo que son los grados de libertad. Los grados de libertad se definen como los movimientos, deformaciones, desplazamientos y giros posibles que puede tener un nudo de una estructura. Entonces podemos tener desplazamientos que pueden ser verticales o laterales y giros. Esos grados de libertad también se definen como el número de deformaciones que hay que conocer para establecer cómo se deforma la estructura. Entonces, número de deformaciones que condicionan la deformación
de una estructura. Muy bien. Así voy a dejar que se vea la primera parte donde teníamos cercha, viguetas, vigas y pórticos. En el mismo orden en que definimos el tipo de estructuras, vamos a definir los grados de libertad posibles que va a tener una cercha y que va a tener una vigueta, viga y pórtico. No sin antes definir que para cualquier estructura vista en el plano, si este es el nudo I, vamos a definir como 3 posibles grados de libertad los que vamos a calcular en una estructura, que algunos se van a anular. Este nudo I, que hace parte de cualquier estructura, se puede desplazar horizontalmente, recuerdan que había dicho desplazamientos o giros, entonces una cantidad Ux sub I. Se puede desplazar verticalmente Uy sub I. Importante, aquí estoy planteando un valor positivo, entonces hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo, y finalmente ese nudo puede girar una cantidad teta sub I. Permítame que en la demostración que tengo para el método, el giro lo estoy planteando positivo hacia en sentido horario. Es por los signos de la matriz que vamos a utilizar. Entonces vamos a usar esta convención, teta sub I, positivo. Esto es importante cuando obtengamos los resultados, sobre todo con el giro que hemos estado acostumbrados a antihorario positivo. Aquí ya nos toca pasarnos a la convención de horario positivo por los signos de la matriz elemental que se va a utilizar. Muy bien, entonces en ese orden hablemos ahora de las cerchas. Para las cerchas vamos a decir que hay 2 grados de libertad. Grados de libertad. ¿Cuáles van a ser esos grados de libertad? Entonces, cualquier elemento o a cualquier elemento de una cercha le vamos a decir que tiene la posibilidad de, si este es el nudo I y este es el nudo J, entonces el nudo I se puede mover lateralmente una cantidad Ux sub I y se puede mover verticalmente Uy sub I. El giro es indeterminado, ¿listo? Porque, pues recuerden que la cercha es un elemento que está sometido solamente a fuerza axial. El momento en las articulaciones sería igual a 0. Entonces, los únicos grados de libertad o desplazamientos posibles en cada nudo van a ser 2 y solamente van a ser desplazamientos. Ux sub I, Ux sub J y Uy sub J. Entonces los únicos 2 grados de libertad que hay por nudo van a ser 2. 2 grados de libertad por nudo. Para el caso de la vigueta, si cumplimos la condición de vigueta, es decir, que las cargas solamente sean perpendiculares al elemento, que todos los nudos estén apoyados, puedo tener una vigueta tipo columna horizontal, vertical, y las cargas son perpendiculares al elemento, entonces también lo puedo analizar como columna. O sea, lo importante es que las cargas estén perpendiculares al eje del elemento.
Normalmente para los casos prácticos de ingeniería civil tenemos que las viguetas siempre van a ser horizontales. Entonces, si este es un elemento tipo vigueta y cumple esas condiciones, pues de los 3 grados de libertad posibles que hay, tendríamos que solamente habría un grado de libertad que puedo calcular. Al ser todas las cargas perpendiculares al eje del elemento, pues horizontalmente la vigueta no se va a mover. Entonces, Ux sub i, aquí voy a colocar teta sub i, teta sub j, planteémoslo como 0 o indeterminado, mejor. Indeterminado. En la vigueta vamos a tener entonces que Ux sub i, que es el desplazamiento horizontal, va a ser igual a 0 siempre porque no hay fuerza horizontal aplicada en la viga. Y la otra condición es como todos los nudos están apoyados, ese nudo va a impedir el desplazamiento vertical de cada nudo. Entonces, Uy sub i es igual a 0. De ahí entonces que solamente tendría un grado de libertad por nudo. Y vendría siendo el giro. Esta vigueta tiene solo la posibilidad, o solamente le vamos a calcular, giros en sus nudos, teta sub i y teta sub j. Y ahora el caso de vigas y pórticos. Hagamos el caso de la viga. Entonces, para la viga, el elemento I sub j, les decía, la única diferencia respecto a la vigueta es que no necesariamente todos los nudos están apoyados. Puede haber algún nudo que no esté apoyado. Y si hay algún nudo que no esté apoyado, entonces pues el desplazamiento vertical no se anula. O sea que aquí diría simplemente que el único que conozco y que es igual a 0 es el lateral. Verticalmente, algún nudo con que uno se mueva, uno de los nudos tenga ese desplazamiento vertical, ya no es una vigueta, es una viga. Y tendría entonces un grado de libertad por nudo. Dejemos aquí primero vigas, 3A, la voy a llamar, vigas, y en las vigas tendría 2 grados de libertad por nudo. Sería entonces posible calcular los giros en los nudos teta sub i y teta sub j, pero también el desplazamiento vertical. Si no hay restricción en algún nudo, entonces ese nudo se va a mover verticalmente. Y el caso de los pórticos, el elemento o el sistema más completo que vamos a analizar, pues va a tener todos los posibles desplazamientos por nudo. Si este es el elemento I sub j, hablando de una columna, puede ser columna o puede ser viga. Vamos a ver en el pórtico, el elemento más completo, que todos los nudos se pueden mover horizontal, vertical y pueden girar. Entonces tenemos 3 grados de libertad por nudo. Esas son las estructuras que vamos a analizar en el curso, en esta unidad número 5.
¿Por qué es importante definir los grados de libertad? Con los grados de libertad yo voy a poder establecer cuál va a ser el sistema de ecuaciones que tengo que solucionar. El número de incógnitas, así como en el método pendiente de formación, corresponde al número de desplazamientos que tengo que calcular. Esas van a ser mis incógnitas. Entonces, miremos ahora una diferenciación o hablemos de los grados de libertad, condiciones de los grados de libertad. Condiciones de los grados de libertad. Digamos que tengo algunos ejemplos. Voy a poner aquí ejemplos porque pues no lo puedo hacer de forma general. Comencemos con la cercha. Y planteemos esta cercha. Coloquémosle aquí otro elemento vertical. Listo. Una vez usted tenga su estructura y sin ver las cargas, no necesita las cargas, lo primero que vas a identificar es cuántos grados de libertad necesito calcular en esa estructura. Algunos serán conocidos, los que me interesa calcular son los desconocidos, pero para el método matricial necesito definir el número total de grados de libertad. Entonces, había dicho que son 2 grados de libertad por nudo. O sea que si esta estructura tiene n nudos, n va a ser igual al número de nudos. ¿Cuántos grados de libertad totales voy a calcular? Voy a llamar a u t como grados de libertad totales. Pues es evidente que si tengo 2 grados de libertad por nudo, entonces los grados de libertad totales van a ser igual a 2 veces el número de nudos. Verifiquemos con el ejemplo. En esta estructura tengo entonces nudo 1, 2, 2, 3 y 4. Para esa estructura, el nudo 1 tiene la posibilidad de moverse lateralmente ux sub 1, verticalmente uy sub 1. El nudo 2, una capacidad de moverse ux sub 2 lateral y verticalmente uy sub 2. Lo mismo el nudo 3 y nudo 4. ux sub 3, uy sub 3, ux sub 4 y uy sub 4. Entonces, esta estructura tiene como grados de libertad, como nudos, tiene 4 nudos, por lo tanto, el número de grados de libertad totales va a ser 2 por 4, 8 grados de libertad, que son los que estoy definiendo en azul en el esquema. Esos son los grados de libertad totales. Sin embargo, de esos grados de libertad totales hay algunos que son conocidos. Entonces, miremos los grados de libertad conocidos que vamos a definir como UR, grados de libertad conocidos
o restringidos. Estos grados de libertad conocidos son los que están en algún nudo donde hay una restricción. ¿Quién o qué es lo que me puede aportar una restricción? Los apoyos de una estructura. Ustedes ya conocen los tipos de apoyo, los vimos en las primeras clases y vimos entonces cuáles restricciones generaba cada tipo de apoyo. Si no lo recordamos, pues aquí hagamos un resumen. Tipos de apoyos. Tenemos el más simple, el rodillo, que es un apoyo móvil. Este rodillo tiene solamente una reacción. Si está en esta posición, sería una reacción vertical en el nudo I. O si está en esta posición a 90 grados, la reacción va a ser horizontal. En el caso de la reacción vertical, pues es evidente que esa reacción lo que me garantiza es que el desplazamiento en Y en ese nudo es igual a 0. Si el apoyo está a 90 grados, entonces el desplazamiento en X de ese nudo es igual a 0. Esas son las restricciones, o sea, una reacción me genera una restricción, Rx u Y. Ese es el primer tipo de apoyo. Segundo apoyo, el apoyo fijo. El apoyo fijo tiene dos reacciones, Ry sub I, Rx sub I. Cada reacción tiene una restricción. La reacción vertical restringe el desplazamiento vertical y la reacción horizontal restringe el desplazamiento horizontal. Y finalmente el empotramiento. El empotramiento tiene entonces reacción vertical, reacción horizontal y adicional tiene un momento de empotramiento. Con cada reacción hay una restricción. Se restringe el desplazamiento vertical con la reacción vertical, desplazamiento horizontal con la reacción vertical y el momento me restringe el giro. Esas son entonces mis condiciones de restricción. Así que cuando hay un apoyo, yo tengo una restricción y esa restricción es que se me anula un desplazamiento, es decir, que conozco su valor es igual a 0. Así que para esta cercha, pues estoy indicando que hay dos nudos que tienen apoyos fijos. O sea que en los apoyos fijos estoy restringiendo dos desplazamientos. Dos desplazamientos son iguales a 0 en cada nudo. Por lo tanto, habrían 4 desplazamientos restringidos o 4 desplazamientos conocidos. Entonces, aquí sigamos con el ejemplo. Primero planteemos el vector UT, que sería el vector con desplazamientos totales, serían UX sub 1, UY sub 1, UX sub 2, UY sub 2, UX sub 3, UY sub 3, UX sub 4 y UY sub 4. Ahí están los grados de libertad totales. De ese vector con grados de libertad totales, ahora planteemos el vector con grados de libertad restringidos. Entonces, los grados de libertad restringidos son los que conozco y su valor es 0 porque hay un empotramiento. Tengo en el nudo 1 restricciones y en el nudo 3 restricciones. Por lo tanto, los grados de libertad en esos nudos están restringidos y serían UX sub 1, UY sub 1, UX sub 3 y UY sub 3. Esos son los restringidos. Los que conozco, en este caso, son iguales a 0.
No voy a colocar esa condición que son iguales a 0 porque al final vamos a ver que hay unas condiciones en las que no necesariamente tienen que ser iguales a 0. Si esos son los grados de libertad restringidos, también podemos definir cuáles son los grados de libertad libres. Los grados de libertad libres van a ser las incógnitas. Lo que desconozco, lo que tengo que calcular con el método. Obviamente su valor va a ser distinto de 0. Entonces, los grados de libertad libres van a ser iguales a los grados de libertad totales menos los grados de libertad restringidos. Por lo tanto, estos grados de libertad libres serían Ux sub 2, Uy sub, Ux sub 2, así, Uy sub 2, Ux sub 3 es restringido, Ux sub 4 y Uy sub 4. Muy bien. Esa sería la condición entonces para esta search. Y así tenemos que definirlo para cualquier search. O sea, siempre partimos de la condición inicial que los grados de libertad totales van a ser iguales a el número de nudos por 2. Con ese mismo análisis podemos plantear la condición para las viguetas, vigas y pórticos. En el caso de las viguetas habíamos dicho entonces que había un grado de libertad por nudo, que era el giro. Así que esta vigueta es casi lo mismo que hicimos con, es exactamente lo mismo que hicimos con pendiente de formación. Si esta es la vigueta, entonces yo comienzo por definir cuántos nudos tiene mi vigueta. 1, 2, 3 nudos. Los grados de libertad es 1 por nudo. Entonces en el nudo 1 tengo el giro en 1, en el nudo 2 el giro en 2 y en el nudo 3 el giro en 3. Por lo tanto, los grados de libertad totales para el caso de las viguetas va a ser un grado de libertad por nudo. O sea, equivale al número de nudos. UT igual al número de nudos. Sigamos la misma condición. Entonces, para este ejemplo, tengo que los grados de libertad totales serían 3. Y si conformo ese vector con los grados de libertad totales, serían θ1, θ2 y θ3. También sé que pueden haber restricciones. Coloquemos una restricción para que se vea diferente. Coloquemos una restricción. Aquí hay un empotramiento. Entonces, el empotramiento sabemos que me restringe el giro. Así que, como grado de libertad restringido, en este caso tendría el número 3, donde el giro está restringido por el empotramiento y es igual a 0. Y los grados de libertad libres van a ser los totales menos los restringidos, serían θ1 y θ2, que vienen siendo las incógnitas de esa vigueta. Palabras más, palabras menos, lo que hicimos con el método de pendiente de formación fue calcular una vigueta. Para el caso de las vigas en general, donde siempre las incógnitas eran los giros. Ya en el pórtico apareció una nueva incógnita que fue el desplazamiento, viéndolo de esa manera. Miremos la viga, la había llamado como 3A, viga. En la viga tenía que habían 2 grados de libertad por nudo, porque no todos los nudos estaban apoyados. Entonces planteemos pues como la misma condición anterior, aquí un empotramiento
aquí un empotramiento, y voy a colocar un nudo adicional, por lo que sea. Ese nudo, ¿por qué se coloca? Porque quiero calcular, por ejemplo, el desplazamiento en ese nudo. Si ustedes recuerdan en pendiente de formación, y yo les decía, miren, después de esto calculen el desplazamiento máximo o calculen el desplazamiento en tal nudo. Con este método matricial yo puedo definir ese nudo en donde quiero el desplazamiento. No necesariamente tiene que haber una carga, simplemente que yo quiera conocer el desplazamiento vertical en ese nudo. Así que con el matricial lo que hago es generar el nudo. Y así no tengo que aplicar primero pendiente de formación y luego irme a doble integración o a carga unitaria para resolver la viga, sino que el matricial te va a dar el resultado. En este caso, este sería el nudo 1, nudo 2, nudo 3 y nudo 4. El nudo 3 me cambia todo el concepto de vigueta, porque el nudo 3, voy a comenzar por ese, tiene la capacidad de desplazarse verticalmente, y sub 3, y de girar, teta 3. 2 grados de libertad por nudo, que son desplazamiento vertical y giro. Inmediatamente ese nudo 3 tiene esa posibilidad. Usted no es que va a decir, no, en los otros voy a anular el desplazamiento vertical. No, o sea, dices, como grados de libertad posibles, tengo que calcular un desplazamiento vertical en el nudo 1. Y cuando digo posibles es porque ya sabemos que está restringido, pero pues después lo agrupamos en el vector de grados de libertad restringidos. Entonces sería y sub 1, teta sub 1, y sub 2, teta sub 2 y y sub 4, teta sub 4. Como tengo 2 grados de libertad por nudo, los grados de libertad totales para este caso van a ser 2 por n, 2 veces el número de nudos. Entonces grados de libertad totales van a ser 2 por 4, 8 grados de libertad. ¿Cuáles son esos grados de libertad totales? Y sub 1, teta sub 1, y sub 2, teta sub 2, y sub 3, teta sub 3, y sub 4 y teta sub 4. Y así parezca que es que no sé, el ejercicio se volvió muy complejo porque ya hay muchos grados de libertad. La cosa se soluciona un poco cuando miro los grados de libertad restringidos. Muchos de esos grados de libertad están restringidos por un apoyo. En el nudo 1 tengo un apoyo fijo que me restringe el desplazamiento vertical. Entonces, y sub 1 es restringido. El giro no, porque es un apoyo fijo. El giro no está restringido. En el grado de libertad, en el nudo 2, perdón, también se me restringe el desplazamiento vertical. En 3 tengo libres los dos desplazamientos. En 4 tengo restringido desplazamiento vertical y también el giro porque hay un empotramiento. Entonces, de los 8 grados de libertad totales que tenía, 4 están restringidos. Por lo tanto, los grados de libertad libres, que van a ser los totales menos los restringidos, serían teta 1, giro en el nudo 1, teta 2, giro en el nudo 2, y sub 3 y teta 3. Ahí definí cuáles son los libres. Recuerden que lo que me interesa es calcular lo que desconozco. Entonces, de todo esto que he planteado y de estos ejemplos, lo que desconozco son estos grados de libertad libres en la cercha, grados de libertad libres en la vigueta y grados de libertad libres en la viga. O sea que mi sistema va a estar ligado a un sistema de solución de n ecuaciones con n incógnitas. Cuando vaya a solucionar la cercha voy a tener que sacar un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas para solucionarlo. Para la vigueta va a ser un sistema 2×2 y para la viga de este ejemplo va a ser un sistema 4×4. Buenos días. Finalmente, un pórtico 3B
tiene entonces la condición de mover o de tener tres grados de libertad posibles por nudo. Entonces, digamos que sea este pórtico. Tengo en total un nudo, 2, 3 y 4 nudos. Voy a plantear que cada nudo tiene la posibilidad de moverse lateralmente, ux1, uy1, θ1, ux2, uy2 y θ2. ux3, uy3, θ3, ux4, uy4 y θ4. La condición para los grados de libertad totales del pórtico serían 3 grados de libertad por nudo. Y tengo entonces que estos grados de libertad van a ser 3 por 4 nudos, 12 grados de libertad. Denme un momento. Entonces tengo 12 grados de libertad por nudo. Esos grados de libertad totales serían ux1, uy1, θ1, ux2, uy2, θ2, ux3, uy3, θ3 y ux4, uy4 y θ4. De esos grados de libertad, ¿quién me quiere decir cuáles son restringidos? Los que estarían en el empotramiento. El En Y en uno, Y1 Y o sub 1, X1. teta 1 y o X sub 1. uy1, ux1 y θ1. ¿Qué más? Teta Y teta 4, 4 o X, o Y 4 y o X 4. X4. Muy bien. Esto es clave que lo podamos identificar porque de esa manera vamos a sacar la solución matricial. Grados de libertad libres, los totales menos los restringidos serían ux sub 2, uy sub 2, θ sub 2, ux sub 3, uy sub 3, θ sub 3. Así que cuando aplique la solución matricial, la solución me va a decir cuáles son estos grados de libertad libres. Toda la solución matricial siempre va a llegar a plantear el cálculo de grados de libertad, o sea, de desplazamientos. Así que si su problema, o si se les está preguntando, es un desplazamiento, el método matricial en su primer paso de solución, lo primero que les va a dar es ese resultado. Estos son los conceptos previos generales que necesitamos manejar para entender con fluidez el análisis matricial. Ahora, con esta información, lo que vamos a hacer es pasar a plantear cómo es el procedimiento del análisis matricial de una forma muy esquemática. Entonces, procedimiento del análisis matricial. Muy bien. El análisis matricial es un método que se basa en la rigidez.
Entonces, si yo tengo una estructura como esta, si tengo una estructura como esta, un momento. Esta es una estructura, ya sabemos que esa estructura tiene una rigidez. Todas las estructuras tienen siempre una rigidez definida. Entonces, hablemos de que tiene una rigidez K sub G. Si a esa estructura le coloco unas cargas externas, las que sean, W, F y F, entonces ella se va a deformar. Su deformación va a estar caracterizada por los grados de libertad, ya sean libres o restringidos. O sea, yo voy a determinar cómo es su deformación. ¿Listo? Esta va a ser U, la voy a definir como deformación. Entonces voy a plantear qué significan cada uno de esos de esas variables. KG va a ser la rigidez lateral. F lo vamos a definir como fuerzas externas. Esas fuerzas externas me generan una deformación U, la voy a colocar en mayúscula. Me generan una deformación U. El concepto de rigidez que siempre hemos manejado es entonces que la rigidez es igual a la fuerza entre el desplazamiento. De manera general, pues, ¿qué es lo que conozco? Ustedes hasta el momento ya tienen toda la información para definir la rigidez de la estructura. Les voy a enseñar cómo se organiza. Las fuerzas externas se deben conocer, porque tenemos que saber qué es lo que va a deformar a la estructura. Así que los desplazamientos, la deformación, va a ser igual entonces a la fuerza entre la rigidez. Sin embargo, ya vimos que para el caso de las deformaciones, pues todo esto lo estoy organizando en forma de vectores. O sea que toda esta información se tiene que agrupar en forma matricial. Toda la información de la estructura se organiza en forma matricial. Entonces, en forma matricial voy a tener el vector U, mayúscula, que va a ser igual a el vector de fuerzas multiplicado por la inversa de una matriz, que sería la matriz global de la estructura. Esa es la solución matricial. Entonces, en este caso, U va a ser vector de desplazamientos o de grados de libertad, es lo mismo. Esta sería la inversa de la matriz global de rigidez. No, permítame, porque si no aquí genera una confusión. Permíteme, lo dejo como fuerzas, mejor, fuerza igual a la matriz
global de rigidez por desplazamiento. Lo voy a presentar de esa manera. Porque aquí no hablamos de inversa de matriz global de rigidez, entonces para que no se genere confusión. Me multiplica a la matriz global de rigidez, esta sí es matriz global de rigidez, igual a un vector de fuerzas. Vector de fuerzas. Esta es la solución o esta es la ecuación matricial. Que ustedes saben de dónde sale concepto de rigidez. Muy bien. Miremos no para ese pórtico porque está muy extenso. Miremos un ejemplo para una cercha, que es la primera estructura que vamos a analizar. Y una no tan grande, esta. Una cercha que tiene 1, 2 y 3 nudos. Aquí tengo apoyo fijo y aquí un apoyo móvil, por ejemplo. A esa cercha le coloco una carga P1 y una carga P2 como cargas externas. Entonces, esa cercha tiene una matriz de rigidez. Esa matriz la vamos a poder conformar. Y de grados de libertad, ¿cuántos grados de libertad totales tiene esa cercha? UT, ¿cuántos? 6. 6 grados 6, de profe. libertad totales, hay 3 nudos, entonces tengo 6 grados de libertad totales. De esos grados de libertad totales, ¿cuántos son restringidos? 4. 3. 3 son 3, profe. restringidos. En uno tengo un apoyo fijo y en 2 un apoyo móvil. 3 son restringidos, por lo tanto los grados de libertad libres serían 3. Los grados de libertad libres vienen siendo, para este ejemplo, mi incógnita. O sea, que lo que me interesa obtener son los grados de libertad libres, que serían UX sub 2, UY sub 2 y UX sub 3. UY sub 3 está restringido. ¿Listo? Así fue una simplificación de lo que hicimos anteriormente. Entonces, ¿cómo voy a organizar mi sistema matricial? Primero de forma general. Yo digo, mira, primero voy a organizar el vector de desplazamientos. ¿Cuáles son los desplazamientos totales que tiene el sistema? En orden sería UX1, UY sub 1, UX sub 2, UY sub 2, UX sub 3 y UY sub 3. Esos son todos los grados de libertad totales de mi sistema. Esos grados de libertad totales me van a multiplicar una matriz. Y con esa condición, pues puedo relacionar los desplazamientos con las fuerzas. En cada nudo hay una fuerza. Puede ser que esa fuerza la conozca o no la conozca. Voy al nudo 1. En el nudo 1 ¿hay alguna fuerza aplicada? No. Pero hay una reacción que me está restringiendo un grado de libertad, 2 grados de libertad.
una reacción que restringe el desplazamiento lateral y una reacción que restringe el desplazamiento vertical. O sea que yo voy a tener que calcular una fuerza de reacción en el nudo 1. Esa fuerza de reacción está relacionada con el desplazamiento restringido en 1. Una fuerza de reacción, aquí coloquémosle X y Y porque si no, no queda. F X1, Fx2. ¿Listo? Como una fuerza de reacción, me faltó R. Fr de X1, Fr de X2. Muy bien, en el nudo 2 no hay ningún apoyo, pero sí hay fuerza. Ah, perdón, gracias. Me equivoqué aquí. Y1. Gracias. Fr, Y1, gracias. En el nudo 2 no hay ningún apoyo, por lo tanto no hay reacción, pero sí tengo cargas externas aplicadas. Tendría P sub 1 y P sub 2, al contrario, perdón. Horizontal, primero va la horizontal, que va relacionada con el grado de libertad horizontal, con U, X sub 2, y la vertical, que va relacionada con U, Y sub 2. Entonces en ese mismo orden la coloco aquí. P sub 2 relacionada con X sub 2 y P sub 1 con UY2. En 3 tengo desplazamiento horizontal, el libre. Entonces, pues no hay ninguna reacción y tampoco tengo ninguna fuerza. O sea, el 3, el libre, él se va a mover por lo que se mueva el resto de la estructura, pero no hay ninguna fuerza ahí aplicada como tal, externa, ni tampoco hay una reacción porque ese grado de libertad es libre. Entonces aquí tendría 0. Y finalmente, el grado de libertad en 3, que sí está restringido porque tengo un apoyo móvil, entonces está restringido, así que ahí tengo que calcular una fuerza de reacción en dirección 3. Ese es el vector de fuerzas que estaría relacionado con ese sistema. Es un vector de tamaño 6, o sea, tengo 6 grados de libertad totales, 6 fuerzas en cada grado de libertad. Por lo tanto, es claro que la matriz global, que desconozco por el momento, es de tamaño 6 por 6. ¿Listo? O sea, siempre va a ser igual al número de grados de libertad que tenga la estructura. Hasta ahí, ¿vamos entendiendo? Sí, señora. Muy bien. Ahora, ¿cómo se va a plantear la solución matricial? Un momento. Muy bien, entonces les decía, vamos a hablar ahora cuál va a ser la solución matricial. La solución matricial consiste primero en conocer lo que la estructura tiene como propiedad, es decir, la matriz global de rigidez. Esta matriz va a ser función de propiedades de los materiales y de la geometría.
lo que siempre hemos visto para el caso de la rigidez. ¿Listo? O sea, del módulo de elasticidad, de la sección transversal, de la longitud. Así, en función de eso va a ser la matriz global de rigidez. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es conformar la matriz global de rigidez. Esa matriz global de rigidez tiene como condición que es la unión de la rigidez de todos los elementos que conforman el sistema estructural. Me explico. Miremos la misma cercha. Este es el sistema estructural, toda esta cercha. Pero esa cercha es la unión del elemento 1, 2, del elemento 2, 3 y el elemento 3, 1. O sea, está conformada por 3 elementos. Cada elemento tiene su propia rigidez. Entonces, si voy al elemento de forma general I sub j, elemento I sub j, entonces este elemento I sub j tiene propiedades de los materiales y de la sección como área y módulo de elasticidad conocidas. Y tiene también una longitud definida. Con esas condiciones, conociendo esas propiedades de ese elemento, yo puedo definir una rigidez del elemento. O sea, el elemento tiene su propia rigidez. K. Rigidez del elemento. Sin embargo, como al final tengo que sumar, unir las rigideces de todos los elementos de mi estructura para conformar la matriz global de rigidez, entonces voy a relacionar esa rigidez del elemento con los grados de libertad, con lo que se puede mover cada nudo. Y sub j. Así que quiero relacionar, o sea, esa matriz me tiene que quedar relacionada con los grados de libertad de cada nudo, de cada elemento. Y así voy a poder ensamblarla, agruparla o sumarla para conformar la matriz global de rigidez. Así que esta matriz del elemento la voy a pasar en términos matriciales a una matriz elemental de rigidez, K sub E. Se define como matriz elemental de rigidez. Esa matriz elemental de rigidez me va a relacionar los grados de libertad que tiene un elemento con la rigidez de cada elemento. Entonces, miremos esa matriz elemental de rigidez.
y vamos a plantearla para el sistema de fuerzas internas más completo. Dijimos que para este curso la estructura más completa era un pórtico que tenía la posibilidad de moverse lateralmente, vertical y de girar. Ese es el sistema más completo, que va del nudo I al nudo J. Muy bien. Esos serían entonces los grados de libertad posibles, en términos generales, que vamos a plantear. Ahora retomemos el concepto de rigidez. La rigidez es igual a la fuerza entre el desplazamiento, o lo que es lo mismo, fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. Entonces aquí tengo un grupo de grados de libertad en el nudo. Voy a llamarlo U. Abajo, porque si no, no lo puedo nombrar. U. Serían todos los grados de libertad posibles que tiene ese elemento. Este grupo de grados de libertad lo voy a multiplicar por la rigidez. Entonces, aquí va a estar una rigidez. Y va a ser igual el sistema a un vector de fuerzas, como hicimos con la matriz global inicial o el sistema global. Por cada grado de libertad habrá una fuerza relacionada. Entonces, en el nudo I, para que esto se desplace, el nudo I va a ser el nudo inicial, el nudo J el nudo final, también importante. Nudo inicial, nudo final. Entonces, en el nudo I, que es el nudo inicial, voy a tener los grados de libertad UX sub I, UY sub I y θ sub I. Con cada grado de libertad habrá una fuerza relacionada. Si el desplazamiento es horizontal, hay una fuerza horizontal Fx sub I. Si el desplazamiento es vertical, una fuerza vertical Fy sub I. ¿Y qué fuerza se relaciona con el giro? ¿Qué fuerza hemos relacionado con giros? Momento. Un momento, muy bien, en el nudo I. Lo mismo para el nudo J. En el nudo J tenemos entonces una, permítame que lo quería dejar era en forma esquemática y luego pasarlo a forma matricial. El mismo elemento así. Entonces, Fx sub I, Fy sub I y θ sub I. Lo mismo en el nudo J. Al desplazamiento horizontal lo relaciono con una fuerza horizontal, al vertical con una fuerza vertical en J y al giro con un momento, M sub J. Aquí puse θ sub J. M sub J. Así que esas fuerzas internas se relacionan con los desplazamientos en términos nuevamente de una matriz. Como estoy analizando un elemento, este es un elemento, no es una estructura, esa matriz va a ser la matriz elemental de rigidez. La matriz elemental más grande que vamos a analizar va a ser una matriz de tamaño 6 por 6 para 6 grados de libertad posibles. Entonces, pasando este sistema, expresándolo en términos de vectores y de matrices, tendría en el vector de fuerzas, fuerza en el nudo I, horizontal, vertical y momento, fuerzas en el nudo J,
fuerzas en el nudo J, iguales a una matriz elemental de tamaño 6 por 6 que me multiplica a un vector de desplazamientos. En el mismo orden, aquí sería ux sub i, uy sub i, teta sub i, ux sub j, uy sub j y teta sub j. Esa sería la condición para esa matriz elemental. Entonces aquí la gran incógnita es cómo se determina o cómo se conforma esta matriz. A ustedes les va a quedar de tarea en Classroom. Hay una lista de reproducción en YouTube en donde está toda la demostración de esta matriz elemental. La van a ver. Básicamente se usan tres principios para demostrarla. Primero, principio de equilibrio. Luego, el principio de propiedades de los materiales. Y finalmente, compatibilidad de deformaciones. Muy bien, entonces aquí están viendo Classroom, ¿verdad? ¿Sí están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien, bajamos por acá y aquí está análisis matricial. Varios ejercicios de análisis matricial y en los primeros videos está demostración de la matriz matricial. Entonces entran ahí. Está la lista de reproducción. Son videos cortos, no son largos para que no les dé perecita. Y está paso a paso pues cómo se llega a conformar la matriz elemental, que viene siendo de esta forma: K sub E es igual a una matriz A por una matriz S por una matriz A transpuesta. Entonces les pido que miren esos videos. Y luego aquí hay un documento en Word donde está la matriz elemental de rigidez. Y esa es la que nos interesa al final. Entonces esto les queda de tarea. Aquí está la matriz elemental de rigidez que ya se obtiene. Básicamente, en equilibrio se conforma la matriz A, que se define como la matriz de cosenos directores. En la matriz de propiedades de los materiales se conforma la matriz S, que es matriz con propiedades de los materiales. Y con compatibilidad de deformaciones sale la transpuesta de la matriz de cosenos directores. Entonces se llega a demostrar que la matriz elemental
es igual a la matriz de cosenos directores por la matriz con propiedades de los materiales por la transpuesta de la matriz de cosenos directores. Con esos tres principios se demuestra esto y ahí se hace en los videos. Entonces aquí tengo esta expresión, esta solución se hizo con Matemática. Es un programa que les recomiendo descargarlo, usarlo. No significa que tengan que solucionar el examen con Matemática, es para que se ayuden en el proceso de estudiar el método matricial, ¿listo? Pero no es que tengan que usarlo y que el método matricial no se pueda usar, no se pueda resolver si es que no llevan una calculadora súper programable. O sea, solo es una ayuda. O sea, esto ustedes los tienen que recibir como tal, solamente como ayudas. Aquí, por ejemplo, tengo la matriz elemental. Tengo pórticos que ustedes van a encontrar en Classroom como elemento adicional de ayuda para estudiar. Entonces, todo esto lo tengo programado en Classroom pues para facilitar el proceso de cálculo, pero esto lo vamos a hacer a mano en clase. Entonces, les muestro el programa porque es muy bueno, o sea, tiene muchas funciones de la parte matricial. Su fortaleza es esto, o sea, agrupar estas matrices, ir guardando información, pero así tiene muchas más opciones. Y pues que se generan PDFs muy bien ordenados si uno quisiera presentar un informe. Muy bien, entonces con ayudándome este programa, pues aquí está la forma general de la matriz global de rigidez. Esta matriz global de rigidez, recordemos, está dada para un elemento que tiene 6 grados de libertad por nudo. Elemento con 6 grados de libertad por nudo. 6 grados de libertad totales, perdón. O sea, 3 grados de libertad por nudo. Muy bien, así que ya tenemos la forma en la que se va a conformar la matriz elemental de rigidez. Y volvemos a que mi objetivo era conformar la matriz global de rigidez, que va a ser la unión de la rigidez de todos los elementos. Y había dicho, esta estructura la conforman 3 elementos. O sea que si yo quiero la matriz global de rigidez, entonces vamos a ver el ensamblaje, ¿cómo qué color le coloqué aquí? Ensamblaje de la matriz global de rigidez. Esta es mi estructura. Con lo que se presentó anteriormente, cada elemento va a tener su propia matriz elemental. El elemento 1, 2 tendrá su matriz elemental 1, 2, el elemento 2, 3, su matriz elemental 2, 3, el elemento 1, 3, matriz elemental 1, 3. Entonces, K sub E y sub J va a ser matriz elemental del elemento I sub J. Teniendo esas matrices elementales, el siguiente paso va a ser ensamblar la matriz global de rigidez. ¿Cómo vamos a ensamblar esa matriz global de rigidez? La matriz global de rigidez va a tener un tamaño igual a grados de libertad totales por grados de libertad totales. Ese es el tamaño de la matriz global de rigidez. Para esta cercha, es una cercha, ¿cuántos grados de libertad tendría totales? 6, dijimos, ¿verdad? 6 grados de libertad totales, que serían en orden UX1,
uy sub 1, ux sub 2, uy sub 2, ux sub 3 y uy sub 3. Así que la matriz global va a tener ese mismo orden. Y en ese orden las voy a colocar. Ux sub 1, uy sub 1, ux sub 2, uy sub 2, ux sub 3 y uy sub 3. Es una matriz cuadrada. Lo que tengo en columnas va a ser igual a las filas. Ux sub 1, uy sub 1, ux sub 2, uy sub 2, ux sub 3 y uy sub 3. Muy bien, esta sería la matriz global de rigidez de tamaño para esta cercha de tamaño 6 por 6. ¿Cómo se ensambla? Pues cada matriz elemental tiene que venir y agruparse en la matriz global de rigidez. Por ejemplo, el elemento 1, 2 tiene los grados de libertad ux sub 1, uy sub 1, ux sub 2, uy sub 2. Entonces, en ese orden, si esta es la matriz K1, 2, esa matriz vendría y se agrupa aquí. Esta sería la matriz elemental 1, 2. La matriz elemental del elemento 2, 3. Tiene grados de libertad ux sub 2, uy sub 2, ux sub 3, uy sub 3. Entonces, digamos que esta sea K2, 3. K2, 3 iría desde ux sub 2, uy sub 2, aquí hasta ux sub 3, y sub 3. Aquí hay un ensamble entre la matriz KE1, 2 y la KE2, 3. Aquí se ensambla. Cuando digo ensamble es que se van a sumar los coeficientes de esas matrices. Y me queda la matriz 1, 3, que tendría los grados de libertad ux sub 1, uy sub 1, ux sub 2 y uy sub 2. Perdón, ux sub 3. Esta matriz KE1, 3 tendría entonces, iría desde ux sub 1 por aquí hasta ux sub 3 por aquí, desde ux sub 1, ux sub 3 y ux sub 1, ux sub 3. Ahí está entonces la matriz K1, 3. O sea, tenemos que organizarla en el mismo orden en que están enumerados los grados de libertad. Eso es ensamblar la matriz global de rigidez. Se va a ensamblar a partir de sus elementos. Conociendo la matriz global de rigidez, el primer paso era conformar la matriz global de rigidez. La conozco, ya la ensamblé. Entonces, el segundo paso va a ser conformar
el vector de fuerzas en cada grado de libertad. Entonces, recordemos que habíamos dicho, creo que será apoyo fijo, móvil, y que le íbamos a colocar una fuerza P sub 1 y P sub 2. Por ejemplo, esta sea la cercha. Entonces, ese vector tiene que estar también en el mismo orden de los grados de libertad que tiene la estructura. Los grados de libertad son UX sub 1, UY sub 1, UX sub 2, UY sub 2 y UX sub 3, UY sub 3. Me multiplican a la matriz global de rigidez, que tiene tamaño 6 por 6, igual entonces al vector de fuerzas. Con UX sub 1, donde hay un apoyo fijo, hay una reacción FRX1. Es un apoyo fijo, entonces hay dos reacciones en X y en Y. El nudo 2 está libre, pero tiene unas cargas aplicadas. En la dirección de X está P sub 2 y en la dirección Y está P sub 1. Importante el signo, estoy planteando hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo y en sentido horario positivo, entonces este sería negativo. En el nudo 3 tengo una reacción en Y, solamente en X es libre, pero no hay ninguna fuerza aplicada en X, entonces sería 0, y la reacción FR de Y sub 3. Este es el vector de fuerzas en los nudos. Entonces, con esa condición, pues ya conozco el vector de fuerzas, conozco la matriz ensamblada, así que puedo aplicar el tercer paso, que va a ser la solución matricial. Esa solución matricial se reduce a lo siguiente. Este sistema matricial lo voy a representar de ahora en adelante así. Este sería F igual a K sub G por el vector U. Entonces, voy a ver lo que conozco y lo que son incógnitas. Lo primero es que voy a agrupar el sistema según los grados de libertad libres y restringidos. De la siguiente manera. El vector U lo voy a dividir en grados de libertad restringidos y grados de libertad libres. Este vector me multiplica entonces una matriz y va a ser igual a un vector de fuerzas que, así como dividí el vector de desplazamientos, va a quedar dividido el vector de fuerzas. Fuerzas restringidas y fuerzas en los grados de libertad libres. Y va a ser igual entonces a una matriz que queda subdividida. En orden, recuerden, análisis matricial, primero filas, luego columnas. Entonces, esta sería la matriz K, fila R por columna R. La siguiente sería la matriz K, fila R por columna L. Siguiente fila, fila L y fila L. La primera me multiplica a UR y la segunda a UL. ¿Listo? Entonces, agrupé o organicé mi sistema matricial.
De esta condición me quedan dos ecuaciones. La primera me dice que las fuerzas restringidas son iguales a la matriz KRR, son matrices, sino que, bueno, dejémoslo así. Matriz KRR por el vector UR, más la matriz KRL por el vector UL. La segunda ecuación me dice que las fuerzas en los grados de libertad libre son iguales a la matriz KLR por el vector UR, y la segunda, la matriz KLL por el vector UL. Dos ecuaciones puedo plantear, ecuación 1, ecuación 2. Miremos que son incógnitas en cada ecuación. De la primera ecuación, las fuerzas restringidas vienen siendo las reacciones. Recordemos, con pendiente de formación, que las reacciones son lo último que se calcula. Esto es una incógnita, no lo conoces. Las matrices, estas matrices vienen de la matriz global que ya se conoce, estas se conocen. Los grados de libertad restringidos también son conocidos, están asociados con restricciones que pueden ser apoyos, no siempre son apoyos, pero pueden ser apoyos. Y los grados de libertad libres, desde el principio los definimos como que eran incógnitas. O sea que esta ecuación tiene dos incógnitas. Segunda ecuación, grados de libertad libres, incógnitas, matrices conocidas, grados de libertad restringidos conocidos. ¿Qué pasa con las fuerzas en los grados de libertad libres? Por ejemplo, aquí el grado de libertad libre era el 2. En ese grado de libertad libres, las fuerzas las conozco. Si no hubieran fuerzas en esos grados de libertad libres, pues el sistema no se mueve. Entonces, las fuerzas en los grados de libertad libres también tienen que ser conocidas. Así que la solución matricial se da con la ecuación 2. Y me queda entonces que, de forma general, las incógnitas, la única incógnita serían los grados de libertad libres, UL, van a ser iguales a el vector FL menos la matriz KLR por el vector UR. Paso esto que está sumando, lo paso al otro lado a restar. Y KLL pasaría a dividir. Recuerden que cuando una matriz pasa a dividir es la inversa de esa matriz. Y se coloca siempre de primera, al lado izquierdo siempre. No es lo mismo que usted la coloque hacia acá. Esto está mal, no lo puede operar, inténtelo y le da error en cualquier calculadora. No deberíamos utilizar la calculadora, deberían recordar lo que vieron en su curso de álgebra lineal. ¿Listo? Entonces, para que pueda hacerse el producto, o sea, les digo porque es que en los exámenes les pasa, y van y me dicen, me está dando error, el sistema no se puede solucionar, y es porque están colocando KL al otro lado. KL a la menos 1 iría del lado izquierdo. Esta es entonces la solución matricial general. Esta solución general la vamos a usar siempre que los grados de libertad restringidos sean diferentes de 0. En unos videos, si la próxima semana hay clase con normalidad, y como les dije les voy a dejar videos, ahí les explicaré cuándo esos grados de libertad restringidos son diferentes de 0. Básicamente es que lo mostré creo que en un ejemplo, por ejemplo que un apoyo se asiente. Si se asienta, el desplazamiento no es 0, va a ser el valor del asentamiento. Es algo como ese estilo. Entonces no es que siempre tengan que ser iguales a 0. Habrán casos en los que no son iguales a 0, pero son conocidos. No van a ser una incógnita. Todo grado de libertad que usted defina como restringido es porque conoce su valor. La solución simplificada va a ser entonces cuando
los grados de libertad restringidos son iguales a 0. Entonces vamos a hablar de la solución simplificada. Va a ser cuando UR es igual a 0. Y cuando UR es igual a 0, pues se me cancela toda esta expresión y me queda que los grados de libertad libres, que son las incógnitas, van a ser iguales a la matriz KLL a la menos 1 por el vector FL. Las dos soluciones las vamos a usar.